es Elena, y durante 5 años creí que tenía el matrimonio perfecto. Ricardo era todo lo que había soñado: atento, cariñoso, trabajador. Nos casamos cuando él tenía 28 años y yo 25. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Ricardo trabajaba como ingeniero en una empresa importante y yo era maestra de primaria. Vivíamos en una casa pequeña pero acogedora que habíamos comprado juntos con mucho esfuerzo. La única sombra en nuestro matrimonio era su madre, Esperanza. Desde el primer día sentí que me veía como una intrusa. Era una mujer de 52 años, elegante, siempre impecablemente vestida, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Había enviudado cuando Ricardo tenía 15 años y desde entonces él era el centro de su universo. Nadie conoce a mi hijo como yo, me decía constantemente. Él necesita cuidados especiales, Elena. No cualquier mujer puede entenderlo. Sus palabras siempre tenían un tono condescendiente que me hacía sentir inadecuada. Al principio, Ricardo defendía nuestro matrimonio. Mamá, Elena es mi esposa, tienes que respetarla, le decía. Pero con el tiempo, noté que sus defensas se volvían más débiles, sus respuestas más evasivas. Esperanza había comenzado a llamarlo a diario, visitarnos sin avisar, y siempre encontraba defectos en todo lo que yo hacía. La comida está muy salada, la casa no está lo suficientemente limpia, Ricardo se ve cansado, seguramente no lo estás cuidando bien. Cada comentario era una puñalada sutil, pero efectiva. Y lo peor de todo, Ricardo comenzó a asentir, a estar de acuerdo con ella, a verme a través de los ojos críticos de su madre. El cambio en Ricardo fue gradual, pero implacable. Comenzó a llegar tarde del trabajo, diciendo que tenía que pasar a ver a mamá porque se sentía sola. Los fines de semana, que antes eran nuestros, ahora los dedicaba a arreglar cosas en la casa de Esperanza, a acompañarla de compras, a ayudarla con los papeles que nunca terminaba de resolver. Es que está envejeciendo, Elena, me decía cuando yo protestaba. Necesita mi apoyo, tú no entiendes lo que es perder a un esposo tan joven. Pero yo veía la verdad. Esperanza no era una viuda frágil, era una mujer fuerte, manipuladora, que había decidido recuperar a su hijo a cualquier precio. Las cenas familiares se volvieron un martirio. Esperanza siempre encontraba la manera de monopolizar la conversación, de recordar anécdotas de cuando Ricardo era soltero, de mencionar a esa chica tan linda que había conocido en el trabajo o en el supermercado. Ay, Ricardo, ¿te acuerdas de Patricia? La vi el otro día y preguntó por ti. Está divorciada, ¿sabes? Qué lástima, tan bonita ella. Ricardo reía con estas conversaciones, participaba activamente y yo me sentía invisible. Cuando intentaba unirme a la conversación, Esperanza me interrumpía sutilmente o cambiaba de tema. Era un arte perfecto de exclusión, pero lo que más me dolía era ver cómo Ricardo cambiaba cuando estaba con ella. Se volvía más infantil, más dependiente. Mamá, ¿qué opinas de este proyecto en el trabajo? Mamá, ¿crees que debo cambiar de auto? Mamá, Elena quiere que renovemos la sala. ¿Tú qué piensas? Cada decisión pasaba por el filtro de Esperanza y yo me convertía en una extraña en mi propio matrimonio. La gota que derramó el vaso llegó en nuestro 5º aniversario de bodas. Había planeado una cena romántica en casa. Había comprado velas, vino, su comida favorita. Pero a las 7 de la noche, cuando Ricardo debía estar llegando, recibí una llamada. Elena, siento mucho avisarte tan tarde, pero mamá se siente mal. Voy a quedarme con ella esta noche. Podemos celebrar mañana. Esa noche, sola en casa, con la mesa puesta para 2 y las velas consumiéndose, tomé una decisión. Al día siguiente, cuando Ricardo regresó, le pedí que eligiera, ella o yo. No puedes tener 2 esposas, Ricardo, le dije.
Necesito saber si este matrimonio tiene futuro. Su respuesta me destrozó. Elena, creo que necesitamos un tiempo. Tal vez nos casamos muy jóvenes. Mamá tiene razón. Nunca tuve tiempo de conocer realmente lo que quería en la vida. En ese momento supe que había perdido. Esperanza había ganado. Su manipulación había sido perfecta, gradual, implacable. El proceso de divorcio fue rápido. Ricardo se mudó de vuelta a casa de su madre temporalmente, pero yo sabía que era permanente. Los papeles se firmaron 3 meses después. Esperanza no pudo ocultar su satisfacción cuando me vio empacar mis cosas. Espero que encuentres a alguien que te haga feliz, Elena, me dijo con una sonrisa triunfante. Ricardo necesita a alguien que entienda sus necesidades especiales. Me mudé a un apartamento pequeño y traté de reconstruir mi vida, pero el dolor y la humillación me consumían. No podía entender cómo una madre podía destruir la felicidad de su hijo solo por mantenerlo cerca. Realmente Ricardo era feliz, viviendo como un niño eterno bajo el control de Esperanza. 6 meses después del divorcio, mi vida había comenzado a tomar un nuevo rumbo. Había conseguido un trabajo mejor en otra escuela, estaba haciendo terapia y lentamente sanaba mis heridas. Pero el destino tenía otros planes para mí. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado, me topé con Carmen, una vecina de la colonia donde vivía con Ricardo. Elena, ¿cómo estás, hija? Swingu me preguntó con genuina preocupación. Carmen era una señora mayor, de esas que siempre están al tanto de todo lo que pasa en el barrio. Bien, Carmen, adaptándome a mi nueva vida, le respondí. Pero ella tenía una expresión extraña, como si quisiera decirme algo, pero no se atreviera. Elena, ¿puedo invitarte a un café? Hay algo que creo que deberías saber. Nos sentamos en una cafetería cercana y Carmen comenzó a hablar con nerviosismo. Mira, Elena, yo siempre supe que Esperanza no era lo que aparentaba. Llevo viviendo en esa colonia más de 20 años y hay cosas que he visto. Se detuvo, respiró profundo y continuó. Esperanza no enviudó, Elena. Ella nunca estuvo casada. Las palabras de Carmen me golpearon como un rayo. ¿Qué estás diciendo, Srenia?, le pregunté, incrédula. Esperanza tuvo a Ricardo cuando era muy joven, soltera. Nunca hubo un esposo que muriera. Esa historia se la inventó cuando se mudó a la colonia, cuando Ricardo tenía unos 16 años. Pero eso no era todo. Carmen continuó revelando detalles que helaron mi sangre. Y hay más, Elena, Esperanza. Ella está obsesionada con Ricardo de una manera que no es normal. Los he visto juntos y la manera en que ella lo toca, lo mira, no es maternal, es perturbadora. Las revelaciones de Carmen me dejaron en shock, pero también despertaron en mí una necesidad urgente de conocer la verdad completa. Decidí investigar por mi cuenta. Contraté a un detective privado, quien en pocas semanas me entregó un informe que superó mis peores pesadillas. Esperanza no solo había mentido sobre su estado civil, sino que había creado toda una identidad falsa. Su verdadero nombre era Esperanza Vázquez. Había tenido a Ricardo a los 17 años, fruto de una relación con un hombre casado que nunca la reconoció. La historia del esposo muerto era una fabricación completa para darle respetabilidad a su situación, pero lo más perturbador era la naturaleza de su relación con Ricardo. El detective había logrado obtener testimonios de vecinos anteriores, trabajadores domésticos, incluso de algunos familiares lejanos. Todos coincidían en lo mismo. Esperanza había criado a Ricardo de manera obsesiva, posesiva, alejándolo de cualquier relación significativa desde la adolescencia. La señora era muy celosa, declaró una antigua empleada doméstica. No dejaba que el muchacho tuviera novias. Cuando traía a alguna chica, ella se enfermaba misteriosamente, lloraba, le decía que la iba a abandonar como su padre.
El pobre Ricardo terminaba consolándola y terminando con sus novias. El patrón se había repetido toda la vida de Ricardo. Cada vez que él intentaba independizarse, Esperanza creaba una crisis, una enfermedad, un problema financiero, una depresión. Y Ricardo, condicionado desde pequeño a ser su salvador, siempre regresaba a rescatarla. Con esta información, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a buscar a Ricardo. Lo encontré en un café cerca de su trabajo y por primera vez en meses lo vi realmente. Se veía cansado, triste, como si hubiera envejecido años en pocos meses. Ricardo, le dije, necesito contarte algo sobre tu madre, algo que cambiará tu vida. Le mostré toda la evidencia, todos los documentos, todos los testimonios. Al principio se negó a creerme, pero la evidencia era abrumadora. Elena, ¿qué estás diciendo? Component Placement me preguntó con voz quebrada, que tu madre te ha manipulado toda tu vida, que destruyó nuestro matrimonio porque no soportaba la idea de compartirte con alguien más, que has vivido en una prisión emocional disfrazada de amor maternal. Esa noche, Ricardo confrontó a Esperanza. Según me contó después, ella inicialmente negó todo, pero al verse acorralada con las pruebas, finalmente confesó. Todo lo que hice fue por amor, le gritó. Nadie te va a amar como yo te amo. Esa mujer te iba a alejar de mí como todas las demás. Ricardo se mudó esa misma noche. Comenzó terapia psicológica para entender décadas de manipulación y abuso emocional. Esperanza, furiosa por haber perdido el control, intentó chantajearlo con amenazas de suicidio, pero esta vez Ricardo no cedió. 3 meses después, Ricardo me buscó. Elena, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que entiendo lo que pasó. Quiero recuperar mi vida, recuperarte a ti si me das la oportunidad. Nuestra reconciliación no fue fácil. Requirió mucha terapia, mucha comunicación, mucho trabajo para reconstruir la confianza. Pero Ricardo había despertado de una pesadilla de décadas. Esperanza intenta contactarlo ocasionalmente, pero él ha aprendido a establecer límites. Hoy, 2 años después, estamos más fuertes que nunca. Ricardo es libre por primera vez en su vida y yo he aprendido el valor de luchar por la verdad. Esperanza sigue viviendo sola, con sus mentiras y su obsesión, pero ya no puede controlar nuestras vidas. La lección que aprendí es poderosa. El amor verdadero libera, no encarcela, y a veces descubrir la verdad más dolorosa es el primer paso hacia la verdadera libertad.